Lo que vamos a analizar es un archivo de investigación confidencial. Un caso que, la verdad, entrelaza mitología antigua, desinformación de la era digital y un crimen demasiado real. Este es el expediente del Proyecto Tophet. Todo arranca con dos simples palabras en latín que se detectaron en una transmisión de radio muy extraña: ignis rendet, o sea, el fuego devuelve. Esta frase, así tan críptica, fue la primera pieza de un rompecabezas que iba a llevar a los investigadores a lugares muy pero muy oscuros. Bueno, para entender la historia tenemos que irnos a enero del 2026. El escenario: los bosques del condado de Sonoma, en California. Un lugar denso, aislado, conocido por su belleza y, para algunos, por los secretos que esconde. El 4 de enero, unos radioaficionados captan la señal. Y no era solo la frase en latín, no. El mensaje también tenía secuencias numéricas que, increíblemente, coincidían con el antiguo calendario púnico, el que se usaba en Cartago. Apenas 8 días después, 3 investigadores que estaban ahí, en la zona, indagando unas actividades nocturnas, simplemente desaparecen, sin dejar rastro. Y acá es donde la cosa se pone seria. En la escena encontraron todo su equipo de grabación intacto, pero los datos habían sido eliminados de una forma profesional. Esto no fue un robo cualquiera. Un borrado magnético de alta intensidad sugiere que quien sea que estuviera detrás tenía recursos y un objetivo clarísimo: ocultar lo que ellos habían grabado. Ahora, para entender qué buscaban y qué pudieron haber encontrado, hay que dar un paso atrás en el tiempo, porque el corazón de este caso está en una confusión histórica, una mezcla de símbolos que ha alimentado teorías y conspiraciones por décadas. La historia, es larga. Empieza en la antigua Cartago, con el Tophet, un lugar de ofrendas de fuego a un dios llamado Baal Hamón, que con el tiempo se mezcló en la leyenda con la figura de Moloch. Siglos después, muy cerca de Monterrío, se funda el Bohemian Club, y su ceremonia principal se hace frente a una estatua gigante de un búho. ¿Y qué pasa en el año 2000? Un documental muy sensacionalista siembra la confusión, conectando, sin ninguna base, a este búho con el antiguo Moloch. Pero, y esto es fundamental, hay que entender la diferencia. El búho es un símbolo clásico de sabiduría, asociado a la diosa Atenea. El Moloch de la historia, por otro lado, jamás fue un búho. Las descripciones antiguas siempre lo muestran como una figura humana con cabeza de toro, asociada a sacrificios por fuego. O sea, son dos cosas que no tienen nada que ver. Y aquí es donde todo da un giro oscuro, aterrador. ¿Qué pasa cuando un grupo decide ignorar la historia y, en su lugar, toma la desinformación de Internet como si fuera un manual de instrucciones para cometer un crimen real? Pasemos a lo que los forenses encontraron en el bosque, porque la evidencia que se recuperó transformó este caso. Dejó de ser una simple teoría de conspiración para convertirse en una investigación criminal muy tangible y alarmante. El análisis se dividió en dos frentes. Por un lado, lo que se encontró en la Tierra, lo físico, y por el otro, lo que se pudo recuperar del mundo digital. En el suelo hallaron rastros de un compuesto químico muy específico, y junto a él, unas pequeñas estatuillas de arcilla de estilo fenicio. La datación aquí fue clave. Estas figuras no eran reliquias antiguas, fueron fabricadas muy recientemente. Alguien estaba montando una escena, un ritual deliberado. Y ese compuesto químico es capaz de generar temperaturas de más de 2000 grados Celsius. Es un calor suficiente para incinerar materia orgánica de una forma increíblemente rápida, casi instantánea. A pesar de que borraron los discos duros, los perpetradores cometieron un error. La prueba más importante, la más reveladora, se había subido a la cuenta en la nube de una de las víctimas, momentos antes de que se perdiera el contacto. Y esto lo cambió todo. La nota, que venía con una foto de visión nocturna, describía la escena. Figuras con túnicas rojas. Pero no estaban alrededor del famoso búho de hormigón. No. Estaban reunidas en torno a una estructura metálica con cabeza de toro, exactamente la descripción clásica de Moloch. De repente, el mito se había hecho realidad. Con esta evidencia tan contundente en la mano, la investigación se centró en 3 posibles explicaciones. 3 teorías para un crimen que estaba imitando una pesadilla muy, muy antigua.
La primera teoría, y la que se considera más probable, es la del culto mimético, es decir, un grupo radicalizado que usa la mitología de Internet como una puesta en escena macabra para ocultar sus verdaderos crímenes. La segunda, pista de Cartago, plantea algo más extraño. Creyentes literales que intentan recrear ritos antiguos. Remoto, sí, pero extremadamente peligroso. Y finalmente, la tercera hipótesis, que todo sea una operación de desinformación, una cortina de humo ritual para alejar a los curiosos de otra actividad en la zona, quizás algo mucho más secreto. Si vemos cómo el informe distribuye las probabilidades, el panorama es revelador. El escenario más creíble para los investigadores es que la desinformación de Internet ha creado un monstruo muy real, un grupo que toma el mito como si fuera un manual de operaciones, probablemente para enmascarar crímenes como secuestros o asesinatos. A día de hoy, el caso sigue oficialmente abierto. Las conclusiones son provisionales y las líneas de investigación continúan activas, porque la amenaza no ha desaparecido. El informe es tajante en este punto. Aquí no se investiga un evento paranormal, se investiga una organización criminal que ha adoptado simbología antigua como su forma de operar, convirtiendo el mito en un arma. Las acciones en marcha son concretas. Hay vigilancia satelital permanente sobre la zona. Hay agentes digitales infiltrados en foros de Internet donde estos grupos parecen reclutar gente. Y, lo más importante, se está tratando esta narrativa no como una leyenda urbana, sino como lo que es, una amenaza real y presente a la seguridad pública. Y así, el expediente se cierra, pero con una pregunta que queda flotando en el aire, una que aún no tiene respuesta. Si los ritos, las túnicas y la estatua del toro son solo un teatro macabro, una distracción, entonces, ¿cuál es el verdadero crimen que se está ocultando en la profundidad de ese bosque?